Muchísimas gracias por la asistencia. Iniciamos en este año 2019 el ciclo de Hablemos de la Biosfera con un magnífico ponente que luego Miguel Ángel González les presentará. Y yo simplemente darles las gracias a Miguel Ángel porque este año celebramos el 220 aniversario de la llegada de Humboldt a la isla de la Graciosa, corríjanme si me equivoco. Y bueno, tenemos mucha suerte de contar con la Fundación Fundoro, que nos han hecho una propuesta para celebrar este acontecimiento. Y hoy pues tenemos la suerte de contar con un experto en Humboldt y es el inicio de esa celebración que tendremos allá por el mes de junio, si no me equivoco, que es en lo que estamos trabajando. Yo, sin más, pues darles otra vez las gracias por asistir. Hoy es un día complicado, un viernes, con la infinidad de cosas que hay a veces en esta isla, que hay días en que tenemos un montón de cosas y otras en los que no tenemos nada. Pero estoy seguro de que vamos a tener un rato muy agradable donde vamos a disfrutar y aprender muchísimas cosas. Muchas gracias, Miguel Ángel, y te doy la palabra. Bien, buenas tardes. Debo confesar que estoy sorprendido por la afluencia de público. Realmente conseguir un viernes a esta hora esta asistencia en Tenerife es un acto que yo diría que es impensable, ¿no? Por tanto, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Para la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, Fundoro, es un verdadero placer estar hoy con ustedes. Debo agradecer en primer lugar al Cabildo Insular de Lanzarote la acogida que nos dispensó desde el primer momento que nos dirigimos a ellos para plantearles la celebración del 220 aniversario del desembarco de Alexander von Humboldt en la isla de la Graciosa. Nos pareció interesante contar ese episodio de la historia de la ciencia que no es conocido en Canarias. Humboldt es conocido en Canarias por su estancia en Tenerife, pero muy poca gente sabe que el primer territorio no continental europeo que pisó el ilustre naturalista alemán fue la isla de la Graciosa. Y nosotros desde Fundoro pensamos que ese episodio de la historia de la ciencia merece ser contado, aunque solo sea para que la Graciosa ocupe el lugar que le corresponde en la historia de la ciencia, porque lo tiene. Entonces, como digo, nos dirigimos al Cabildo para plantearle una celebración, una rememoración de ese desembarco, y nos recibieron con las manos abiertas, cosa que yo agradezco profundamente. Podría nombrar a todas las personas implicadas. Yo simplemente les quiero decir que cada una de las personas que ha colaborado con nosotros lo ha hecho desde la máxima diligencia y desde la máxima generosidad. Como digo, en junio de 2019, 14, 15 y 16, vamos a celebrar en La Graciosa un encuentro que se llama así, Humboldt y La Graciosa, al que están todos invitados. Después se han unido otras instituciones al evento, como el Ayuntamiento de Teguise, como el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, y bueno, entre todos creo que vamos a conseguir hacer una cosa bonita y destacable, ¿vale? Como ya se ha dicho, este acto de hoy es el arranque, el punto de inicio de esa celebración. Y hoy tenemos el privilegio, efectivamente, como ya se ha contado, de contar con uno de los mejores humboldtianos que existen, no solamente en el panorama nacional, sino en el panorama internacional. Yo quiero agradecer en primer lugar a Miguel Ángel Puig-Samper la generosidad que ha tenido para estar con nosotros hoy, esta noche aquí. Debo decir que la primera vez que le conté algo sobre este tema fue en un congreso al que asistimos conjuntamente en mayo del año pasado en Las Palmas de Gran Canaria, y desde el primer momento, a pesar de que es una personalidad que, como pueden imaginar, tiene una agenda pues bastante completa, nos dijo que sí, que iba a intentar estar aquí.
y efectivamente ha cumplido y hoy está aquí con nosotros, cosa que, como digo, le quiero agradecer muy sinceramente. De Miguel Ángel voy a contar un par de cositas ahora, muy pocas, porque como pueden comprender, su currículum es muy extenso. Pero yo quiero destacar, antes de ponerme a leer alguna de esas cosas, la implicación que tiene con la divulgación científica. Él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lleva a cabo sus investigaciones, dirige tesis doctorales, pero no olvida nunca que la parte de la divulgación de la ciencia, de la historia de la ciencia, es fundamental. Y siempre está presto, cada vez que se le llama, ya ha colaborado con Fundoro en el pasado, y estoy seguro que seguirá colaborando, cosas que también quiero agradecerle públicamente. Bueno, para finalizar, porque el personaje hoy es él, quiero decirles que Miguel Ángel Puigsamper es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense, es profesor de investigación del Instituto de Historia de la Ciencia del CSIC, es director de la editorial CSIC desde el año 2005 al año 2013, de 1998 a 1991 fue jefe del Departamento de Historia del Real Jardín Botánico. Más tarde ocupó el puesto de vicedirector del Instituto de Historia, el CSIC. Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Academia Colombiana de la Historia y de la Academia Mexicana de Ciencia. Ha sido director de la revista Árbol del CSIC y es secretario de redacción de Asclepio. Miembro del comité asesor de la revista Humboldt in Netz, que edita la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo y la Universidad de Potsdam, así como de Revista de India. Miembro de la Society of History of Natural History, de la European Society for the History of Science, de la Asociación de Americanistas Europeos, de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas, de la Asociación de Historiadores de la Ciencia y las Humanidades de México y de la Sociedad Geográfica Española. Es autor del libro Sentir y Medir, Alexander von Humboldt en España, Madrid 2007, editor del ensayo político sobre la isla de Cuba, de Alejandro de Humboldt, de Cuadros de la Naturaleza, de Alejandro de Humboldt, Vista de las Cordilleras y prologuista de la edición española del Cosmos. En la actualidad, prepara junto a Josefina Gómez Mendoza la edición de Examen Crítico de la Historia de la Geografía del Nuevo Mundo de Humboldt. Bien, insisto, quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, a las instituciones que colaboran con nosotros, en especial al Cabildo, que fue la primera que nos abrió las puertas, y, como ya he dicho, a Miguel Ángel por estar con nosotros aquí hoy. Espero que disfruten de la conferencia y espero verlos también en la Graciosa del 14 al 16 de junio. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a las instituciones que me han invitado a este acto, a esta conferencia, al Cabildo de Lanzarote, la Fundación Fundoro de Tenerife, la Cultura Lanzarote, sobre todo Miguel Ángel González, que se ha tomado la molestia muy personal de esta invitación, Quino Migueles, también, que ha participado directamente en que pudiera participar en esta conferencia, y mucha más gente, amigos, compañeros como Cine Merá o Maite, otros viejos conocidos como Arnoldo Santos, que también nos acompaña. Y sobre todo me hace mucha ilusión porque viajo más o menos frecuentemente a las islas, pero Lanzarote en concreto, pues hacía ya casi 20 años que no venía y lo poquito que he podido ver pues está bastante transformado, ¿no? Me hace ilusión estar aquí con vosotros. Y muchas gracias a todos vosotros por asistir, eso como han dicho ya, en un viernes a hablar un poquito de Humboldt, que además de conmemorarse, como se ha dicho, el 220 aniversario de su paso por la Graciosa y Lanzarote, también es un año muy humboldtiano porque hace 250 años que nació en Tegel, en las afueras de Berlín, y va a haber actos conmemorativos no solo en España, sino a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Tanto en Estados Unidos, Alemania, Francia y muchísimos países que van a celebrar un poco la figura de Humboldt, al cual yo la idea que tengo, más que hablar muy precisamente de su paso por la Graciosa, que evidentemente voy a hacer una alusión a su paso por Canarias, mi idea es más bien explicar un poco globalmente la visión que tenía de la naturaleza, cómo llega a la península,
cómo se fragua ese viaje americano, que no estaba previsto en un primer momento por él, y un poco qué intención tiene desde el punto de vista científico, ¿no? Cuáles son sus anhelos dentro del campo de la ciencia o de las diversas ciencias, porque él, como sabéis, se dedicó a multitud de facetas científicas muy diversas, como ahora veremos, ¿no? Vamos a ver. No veo ahora dónde está el paso. Aquí está. Bueno, lo primero que hay que decir es que Humboldt, Alexander von Humboldt, pertenece a una familia noble, muy acomodada. El padre había sido chambelán del rey de Prusia, o sea que era una persona bastante importante. La madre era una mujer de apellido, por cierto, Colomb, muy parecido a Colón, al que le admira tanto. Procedía de una familia hugonota francesa, pero instalada ya hacía un par de generaciones en Berlín, y por tanto disponían de un caudal importante. De hecho, Alexander, igual que su hermano Wilhelm, también muy conocido en Alemania por la fundación de la Universidad de Berlín. Todavía si vais allí veréis las dos estatuas de Alexander y de Wilhelm, cada uno muy importante en su área, uno como creador de la universidad, de la teoría del Estado, como filólogo, y el otro como naturalista, ingeniero de minas, biólogo, etcétera, como ahora veremos. Se crían en este palacio de Tegel, que está situado muy cerquita de donde está el aeropuerto de Berlín, en Tegel. Están, de hecho, todavía tienen ahí un mausoleo alrededor del palacio donde están enterrados, está, digamos, la cámara funeraria familiar. Muchas veces se habla del castillo de Tegel, en realidad no es un castillo, es más bien un palacete, digamos, pero bueno, que demuestra la potencia económica de que disponían. Alexander, riéndose un poco de esa educación tan privada, tan encerrada en ese palacete, le llamaba, como lo veis ahí, el castillo del aburrimiento. Se movía sobre los alrededores, decía que solo se veía con sus preceptores. Los dos más importantes fueron estos dos personajes que tenéis en pantalla, Joachim Campe y Johann Kuhn. Johann Kuhn era muy conocido como un reformador de la educación en Alemania, y Joachim Campe a mí me interesa casi más, aunque el otro es más importante, porque es un personaje muy liberal, pertenecía a la masonería, igual que el padre de Alexander y de Wilhelm, un aspecto que se ha estudiado muy poco en el caso de Alexander, que parece que sí se mueve a través de redes masónicas, aunque no esté comprobada su pertenencia, pero las utiliza en sus viajes por América. Y Joachim Campe además escribe una especie de nuevo Robinson que les lee a los niños, a los Humboldt cuando son pequeños, y que parece que estimulan esa ansia por conocer un mundo más exótico, fuera de África, de Asia o de América, ¿no? Parece que es uno de los primeros momentos en los que ellos empiezan a soñar con esa posibilidad, sobre todo el más pequeño, que era Alexander, que era más inquieto que su hermano, que era una persona más de gabinete, más tranquilo y más alemán también, porque siempre tiene una disputa entre Wilhelm, que es muy alemán y defiende mucho la idea de Alemania, del idioma alemán, y Alexander, al que le critica a su propio hermano por esa idea más cosmopolita que él tiene, de ver el mundo, considerarse una persona más global, más globalizada, que utiliza frecuentemente el francés como lenguaje de comunicación, que aprende español, en fin, una persona con otras inquietudes mucho más, como digo, mucho más cosmopolitas, ¿no? Otra influencia intelectual importante que tiene son las tertulias que hay en Berlín de los círculos judíos. Se hace muy amiga de esta mujer, Henriette de Lemos-Herz. El apellido de Lemos es un apellido que procedía de una familia galaico-portuguesa que se traslada con la expulsión a territorio alemán, y por ahí tiene ese apellido. Herz era el marido. Pero bueno, lo importante es que esta mujer crea una tertulia muy importante en Berlín, a la que asisten pues, personajes muy interesantes, como por ejemplo la familia Mendelssohn, la familia del gran músico, pero que además eran también banqueros. De hecho, son algunos de los que le facilitan los préstamos a Alexander para sus viajes, aunque él tiene el dinero, pero bueno, le facilitan la gestión y la obtención de ese dinero. Y reciben mucha influencia también de algunos filósofos que acudían, literatos, que acudían a este tipo de tertulias, empezando por Goethe, Schiller y otros personajes de gran relevancia en el mundo intelectual alemán, ¿no?
En botánica recibe también la influencia importante de este personaje, de Villeneuve, que es un poco con el que da los primeros pasos en el campo de la botánica, y quizá, esto tampoco es tan seguro, pero quizá es el que le imbuye de una idea más teórica de lo que deberían ser las ciencias naturales y la botánica. Y me explico. Aparecen muchas apreciaciones de Alexander von Humboldt en sus diarios, muchas veces explicando que él no está tan interesado por lo que era la sistemática, la taxonomía vegetal, que era lo que se hacía y se ha seguido haciendo hasta finales del siglo XX, sino que él estaba interesado más por las relaciones entre los seres orgánicos y, en el caso de la botánica, como luego demostrará, por algo de mayor interés teórico, como fue luego el desarrollo de la geobotánica, ¿no? que empieza a desarrollar precisamente en territorio canario. Y Villeneuve andaba siempre un poco persiguiendo esa idea también, ¿no? De la relación, sobre todo en los pisos altitudinales, de la relación entre las plantas y la altitud en las montañas. Es muy importante desde otro punto de vista su relación con George Foster, que es más o menos contemporáneo, coetáneo. Con él realiza un viaje en 1790. Este personaje había ido muy jovencito en uno de los viajes de Cook, del capitán Cook, y tiene gran experiencia en el mundo de los viajes. Con él hace un viaje mucho más limitado por Holanda, Francia, Inglaterra, en 1790, pero aprende algo que luego va a ser muy interesante a partir precisamente de Canarias, no tanto en la península, que es la forma de describir. Es una forma prerromántica, muy adornada, muy bonita, que cuando hace las descripciones, por ejemplo, del Valle de la Orotava, se ven que son muy preciosistas, se combina lo que es la descripción científica con el sentimiento estético de lo bello, el sentimiento ese subjetivo de lo que es la belleza del observador, aunque sea un científico de la naturaleza. Esto siempre aparece en la obra de Humboldt, ya no es el ilustrado frío calculador que solo va señalando de manera sistemática lo que es una planta, un animal o un paisaje, sino que quiere ir más allá y que el objetivo de la ciencia pueda combinarse con esa sensación subjetiva de placer ante el espectáculo de la naturaleza. La forma de describir, como digo, procede en gran medida de George Foster, cuyos diarios expresan también ese sentimiento estético ante lo que puede ver en sus viajes, ¿no? En su múltiple formación, que como digo, está ya formándose como naturalista, se está formando también en otros campos, se ha formado en el mundo clásico, sobre todo en la educación infantil, conoce muy bien el mundo grecolatino y de hecho en lo artístico siempre va a ser su referencia. Así cuando está en México siempre hablará de la sorpresa ante la arqueología y el arte mexicano, al que por un lado destaca, pero por otro lado no le gusta mucho, y él lo expresa desde el punto de vista estético, porque su referencia artística va a ser ese mundo grecolatino, que es en el que él se ha formado desde pequeño, y será su ideal de belleza, ¿no? Aparte de esto, se forma también en 1791-92 en la mejor escuela de minas que había en Europa, que estaba en Freiberg, que todavía existe, por cierto, y una escuela en la que iban pues, los especialistas en minas de casi toda Europa, incluyendo los españoles. Allí, por ejemplo, es compañero directo suyo Andrés Manuel del Río, al que luego conocerá, con el que luego coincidirá en la Escuela de Minas de México. Después de esta formación, recibe algunas otras también muy peculiares, quizá en España nos suenan un poco raras, porque se forma, por ejemplo, una disciplina que llamaban cameralística, que sería así como una formación en una especie de escuela de altos estudios para gente que iba a ocupar puestos de gobierno o que iba a trabajar en temas de economía, empresas y tal, ¿no? Entonces, él tiene también esa formación. Es decir, estamos ante un personaje que tiene una formación muy grande, ¿no? En muchos aspectos: educación humanística, educación científica, científico-técnica, y de hecho, bueno, sus primeros trabajos son como director de minas, después de haber egresado de la Escuela de Minas de Freiberg, pero también actúa como diplomático junto con von Handenberg, que aparece en esta diapositiva, por sus conexiones también con el gobierno prusiano, ¿no? Sobre la invitación para la expedición de Nicolas Baudin, que es lo que le lleva en un primer momento a Francia, él siempre, como he dicho antes, estaba expresando su interés por ir al mundo tropical. Pensaba en mundos africanos, quizá las Antillas, le habían hablado de las Antillas holandesas, pero
de repente, bueno, logra pasar a Francia. Él tiene muy buenos contactos en París, donde se forma también en física y química con los mejores físicos químicos y astrónomos de la Academia de Ciencias de París, de la Académie des Sciences. Y allí él siempre da la versión de que es invitado por el capitán Baudin para un viaje alrededor del mundo. Recientemente se ha visto que no. Hay un historiador francés, Jean-Gu, que ha publicado un par de libros sobre la expedición de Baudin, y en uno de ellos recoge una carta del propio Alexander von Humboldt, donde es él el que se ofrece al capitán Baudin, explicando que tiene un gran arsenal de instrumentos científicos de los que no dispone ninguna institución, pero él los tiene personalmente por el dinero que ha invertido en esos instrumentos, comprados en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y que los pone a disposición de este viaje para incorporarse como naturalista de la expedición de Baudin, que luego no se llevará a cabo, se hará mucho más tarde, y ante esa demora será cuando decide intentar hacer un viaje africano que fracasa y decide luego pasar a la península ibérica. Esto sería pues una pequeña muestra de lo que sería ese gran arsenal, que bueno, ahora nos pueden parecer pues instrumentos bastante corrientes, pero que para la época pues era lo mejor que había en instrumentación científica. Que por cierto, él va detallando en su diario, está publicado por Monte Ávila en Venezuela, detalla precisamente ese arsenal de instrumentos que va a utilizar en la expedición, por si alguien tiene interés. La llegada a España, hasta ahora, hasta hace unos años, pasaba prácticamente desapercibida en la historiografía humboldtiana, incluyendo la alemana. O sea, cuando uno lee las biografías que había clásicas de Alexander von Humboldt, el viaje a España se liquidaba muy rápidamente, se reproducía a veces unas frases que él decía, una cita literal de su diario, donde decía que, bueno, que había tenido interés, que se habían portado generosamente con él, le habían expedido 2 pasaportes, había visto al rey Carlos IV y prácticamente ahí quedaba todo, le habían dado el pasaporte y se había ido. Bueno, pues ante esto, hace años yo había trabajado muchas veces en expediciones científicas a América de otros, sobre todo expedicionarios españoles, de algunos franceses, y bueno, pues estimulado por un historiador y físico bastante conocido chileno, David Jubilevich, pues me dijo, hay que intentar hispanizar a Humboldt. ¿Cómo se traducía esto? Pues intentar ver primero, bueno, si está aquí unos meses, ¿qué está haciendo este hombre unos meses en la península y en Canarias? Lo de Canarias quizá estaba un poquito más visto, como digo, había una narrativa ya prerromántica, más de acercamiento al mundo subtropical, pero bueno, ¿y el resto del tiempo qué hace? ¿Dónde va? Y, bueno, por otro lado, los geógrafos siempre decían, no sé, algún geógrafo, siempre decían, bueno, es el descubridor de la meseta. Y siempre decía, bueno, ¿y dónde está ese descubrimiento? O sea, en algún sitio estará publicado que él descubre la meseta y por qué descubre la meseta. Nadie se había dado cuenta de que había una meseta con 2 submesetas en la península. Bueno, entonces, bueno, enlazando todo esto, pues inició una investigación nueva en archivos y, bueno, pues fui descubriendo, por un lado, la trama administrativa y política en la que él está inmerso y, por otro lado, la trama de preparación científica del viaje americano. Entonces, en la primera, en la administrativa y política, bueno, descubrí que había llegado al ministro Urquijo, que era el secretario de Estado en ese momento, como el primer ministro, digamos, y luego al rey Carlos IV, a través de lo que algunos diplomáticos de la época llamaban el comité secreto en la corte, que estaba formado por gente que era muy afín al ministro Urquijo, que, como digo, era una persona afrancesado, bastante amigo del conde de Aranda, acusado por la Inquisición en un momento y procesado por la Inquisición. En fin, un personaje como que no cuadraba mucho con ser el primer ministro de un rey Borbón. Pero ahí estaba, estuvo durante poco tiempo, pero en ese momento fue el momento feliz para Alexander von Humboldt, porque es cuando llega a la corte madrileña. Allí tiene el apoyo de algunos personajes conocidos como el barón de Forel, que era el ministro consejero, bueno, el embajador de Sajonia, que en realidad no era el suyo, porque el suyo era el de Prusia, pero cuando él contacta con el embajador de Prusia en Madrid, le recomienda que se ponga en contacto con el barón de Forel, que es un mineralogista y además diplomático, porque es el que está conectado con el círculo del ministro Urquijo.
a través de Luis, que es el príncipe de Parma, que os puede sonar porque aparece en el famoso cuadro de Goya de la familia de Carlos IV, pues el señor que aparece más alto, que es el marido de la hija de los reyes, de María Luisa. Este señor es el príncipe de Parma, que parece era un ilustrado, tenía un gabinete de historia natural y muy interesado en ese círculo más o menos liberal y hasta cierto punto admirador de la Revolución Francesa, a pesar de estar en la corte del rey Carlos IV. Otro era el embajador holandés, que prácticamente le habían despedido de Holanda, se lo habían quitado de en medio porque había participado en movimientos revolucionarios en Ámsterdam, y como gracia por su posición, que era una posición importante, Johan Valkenaer viene a parar a la corte de Madrid y también es muy amigo del ministro Urquijo. Este sería el cuadro que os digo, que muy conocido, de Carlos IV con su familia. El que está por detrás es el príncipe de Parma. Urquijo, bueno, pues es el que os digo también, Mariano Luis Urquijo, un ministro que le protege continuamente. Ahí os he puesto una frase en la que demuestra también esa sensibilidad que él parece demostrar ante lo que va haciendo Humboldt, cómo se emociona. Son palabras que Humboldt va a repetir continuamente, como comentaba antes, aparte de lo que sería el mundo de los instrumentos y la búsqueda de la objetividad, la búsqueda también de la emoción a través de la subjetividad del observador. Y encontramos luego en la trama, digamos, de preparación científica a personajes que le van a ayudar a ver colecciones americanas mientras está en su estadía en Madrid. Uno de ellos importante es José Clavijo y Fajardo, precisamente un lanzaroteño ilustre, que en ese momento ocupa la vicedirección y la dirección efectiva del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, un personaje muy importante porque es el traductor de las obras del Conde de Buffon al castellano. Es muy, digamos, muy apreciado por esa labor de traducción, porque crea incluso vocabulario en español para poder hacer esa traducción, y desde el punto de vista lingüístico y de la lengua de la ciencia tiene muchísimo interés. Y un personaje que además es muy germanófilo y logra contratar, pues, por ejemplo, colectores alemanes para hacer la recolección de minerales alrededor de Madrid, como eran los hermanos Thalacker. Logra el fichaje también de otros dos alemanes, de los hermanos Euland, para que hagan una importante expedición a Perú y Chile en la búsqueda también de minerales. Recibe estupendamente a Alexander von Humboldt, logra que el primer catedrático de mineralogía sea Christian Hergen, también alemán. O sea que está muy cerca de esa ciencia, sobre todo la ciencia geológica y de la mineralogía alemana. Es también un personaje muy interesante desde otro punto de vista, que ahora no podré entrar, pero bueno, creo que vendré en algún momento a hablar de Clavijo por acá. Pues es un personaje muy interesante desde el punto de vista literario también, porque él crea una revista que se llama El Pensador, muy importante desde el punto de vista de la ilustración. Es también muy conocido por sus andanzas cuando era jovencito, porque existía un poco la leyenda de que él había sido como el prometido de una hermana del escritor Beaumarchais, a la cual luego abandona. Beaumarchais, airado, se presenta en la corte, logra que le expulsen, que esto parece que es cierto porque existe un legajo en el Archivo Histórico Nacional. Él era empleado de la Secretaría de Estado y es despedido por su mala conducta. Se supone que puede estar relacionado con ese affair, que luego es trasladado a la literatura por nada más y nada menos que Goethe, que hace un librito muy pequeño, si tenéis interés está traducido al español, que se llama Clavigo. En vez de Clavijo, Clavigo es un pequeño drama donde aparece todo este enredo precisamente de este personaje de Lanzarote, José Clavijo y Fajardo. Luego, por supuesto, aparte de las colecciones de mineralogía, zoología que puede ver en el Real Gabinete de Historia Natural, pues se documenta en el Jardín Botánico y tiene una relación bastante especial con Antonio José Cabanilles, que es el principal botánico, sin duda, que hay español en esa época, que hace descripciones, formado en Francia, y hace descripciones y presenta novedades botánicas bastante relevantes. Desde el punto de vista histórico tampoco está tan estudiado, pero contacta con Juan Bautista Muñoz, que en ese momento es el cosmógrafo de Indias y al que se le hace el encargo de formar lo que luego será el Archivo General de Indias de Sevilla. Ese archivo que es fabuloso, que reúne esa cantidad de tesoros. El primer promotor de esto es Juan Bautista Muñoz, que recibe ese encargo, y el encargo también de hacer una primera historia científica del Nuevo Mundo,
que solo llega a publicar el primer tomo porque fallece precisamente el año en que conoce a Humboldt, en 1799. A los pocos meses pues desaparece físicamente, ¿no? Desde el punto de vista de la marina, la cartografía, recibe muchísima información en el Depósito Hidrográfico de Madrid, que es una institución que se crea a finales del siglo XVIII, a la que ha sustituido el actual Museo Naval de Madrid, y donde la idea, igual que se hacía en Francia y en Inglaterra, era depositar, de ahí su nombre, toda la cartografía que se estaba generando en el siglo XVIII con las distintas expediciones científicas españolas, sobre todo las de carácter hidrográfico, cartográfico. Allí conocerá a estos dos personajes que son sucesivamente directores de esta institución, José Espinosa y Tello y Felipe Bauzá, que luego se convertirá en un corresponsal de él en Londres, porque se tiene que exiliar por su condición de diputado liberal, y será un gran amigo de Alexander von Humboldt. Sobre la famosa existencia o no de la meseta, después de rebuscar, pues encontramos que en una revista alemana en 1827, en la revista Hertha, efectivamente había publicado Humboldt un artículo bastante escueto sobre el itinerario que había seguido en la península, desde su entrada por Barcelona, por tierras de Valencia, luego por La Mancha, hasta llegar a Aranjuez y Madrid, y luego hacer el recorrido hasta La Coruña, que será donde luego embarcará para su salida a América. Pero también tiene información de otros naturalistas, como Simón de Rojas Clemente y otros, propio Felipe Bauzá, sobre otras diagonales de la península para poder hacer sus estudios. Y publica en un par de sitios el perfil de la península española, que luego en México comparará un poco con la situación del altiplano mexicano, también de una manera bastante curiosa. Y realmente sí que hace esa medición, porque es el descubridor, como dicen los geógrafos, de la meseta, porque es el primero que, con todo ese arsenal de instrumentos, va probando las altitudes diferentes que hay en la península y se da cuenta, básicamente con un barómetro, y va midiendo y va haciendo ese perfil hasta lograr ver que efectivamente pues hay una meseta que se rompe con Guadarrama, con la Sierra de Guadarrama, y con dos submesetas que luego pues decaen en las costas, ¿no? Como él puede ver. Es muy importante también otra cosa que tampoco se conocía hace años, que es lo que llamaban los alemanes el memorial de Carlos IV, teóricamente perdido, y que ellos en principio pensaban que sería pues una especie de tocho impresionante donde él iba a decir todo su proyecto. Bueno, la realidad es que este memorial se conserva en el Archivo Histórico Nacional, está bastante escondido, y es pequeño. En realidad es un memorial, como por otro lado uno cuando lo ve puede pensar pues es normal, porque es lo que va a leer al rey Carlos IV, lo que le va a pedir y donde va a explicar su proyecto, y entonces no puede ser algo enorme, es una cosa bastante liviana pero muy interesante. Él se presenta de dos maneras. Primero le envía al secretario de Estado una especie de currículum vitae, una autobiografía, donde explica pues eso, lo que hemos estado comentando, su formación, sobre todo como ingeniero de minas, y cómo puede él colaborar con la reforma de la minería americana, en la que ya estaban participando grupos de alemanes desde los años 80, tanto en Perú como en Nueva Granada, lo que es Colombia, y México. Habían contratado, en Sajonia sobre todo, expertos en minería y mineralogía para renovar los métodos de extracción de plata. Bueno, pues él se presenta como ha sido director de minas prusiano, entonces como que tiene esa capacidad. Pero lo curioso es que ante el rey Carlos IV no se presenta así. Os he puesto aquí un fragmento de su discurso, traducido porque lo hace en francés, y lo interesante, bajo mi punto de vista, es que aquí se presenta como alguien que puede estudiar la composición del globo, como dice ahí, medir las capas que lo componen, porque está obsesionado con estudiar la continuidad geológica a lo largo del planeta, del globo, y luego también reconocer las relaciones generales que unen a los seres organizados, es decir, buscar los equilibrios de la naturaleza y ver cómo se relacionan unos seres con otros. Algo que sí, de alguna manera, anticiparía lo que es la moderna ecología. No llega a ser, como dice la periodista Wolf, que es el padre del ecologismo, yo esto no me lo creo, pero sí es verdad que hace algunas reflexiones que son, desde el punto de vista actual, sí serían de carácter ecológico. Y de hecho, el creador de la palabra ecología, que es en cierta medida un discípulo de él, Ernst Haeckel, que también es alemán, le sigue en muchos momentos en esa búsqueda de las relaciones y las interacciones de los seres organizados y de lo inorgánico con lo orgánico.
de alguna forma, ¿no? Entonces, esto sí resulta interesante porque ante el rey se presenta eso como un científico más teórico que está buscando algo más que la simple descripción o la clasificación vegetal o animal como estaban buscando otros científicos, o incluso la reforma de la minería como había presentado al ministro. Recibe, como ya se conoce más, pues un par de pasaportes bastante generosos. Tampoco es cierto lo que dice mucha historiografía de es el primer extranjero al que se le concede la posibilidad de viajar por las tierras españolas. Esto es totalmente falso. Hay muchos extranjeros, incluyendo científicos, que van desde antes recorriendo las colonias americanas. Es verdad que siempre bajo la vigilancia del gobierno español, y él también, porque aunque sea un pasaporte muy generoso, en el Archivo General de Indias de Sevilla, por ejemplo, hay un expediente donde el capitán general de Venezuela dice: he recibido al señor Humboldt y a su acompañante M. Bonpland, me han enseñado su pasaporte, que es muy generoso porque es que le ayuden en todo, que le abran los archivos, que se le ponga a su disposición todo lo que él quiera, que pueda utilizar sus instrumentos, pero el capitán general añade una coletilla que es: pero de todas maneras los tendremos bajo observación por si hacen otras cosas además de lo que tienen que hacer. Es decir, siempre está la sospecha de espionaje, hasta el punto de que los portugueses, por ejemplo, le niegan el paso a territorio brasileño. Incluso se emite una orden de detención en caso de que se le ocurra pasar a ese territorio brasileño, colonia portuguesa, porque no se fían de lo que puede hacer ahí un prusiano que esté midiendo y tomando notas y tal. O sea que, bueno, es bastante... Y M. Bonpland le he puesto aquí como actor secundario porque siempre el hombre aparece como en un segundo plano. Hay que darle importancia como botánico. Como botánico hace una labor estupenda, y la obra botánica que en realidad firman los dos, Alexander von Humboldt y M. Bonpland, muy probablemente la parte más taxonómica se debe a Bonpland más que a Humboldt, que, como digo, estaba interesado en otro tipo de reflexiones, ¿no? Entonces también hay que darle ese crédito a este botánico francés. En La Coruña hay otro personaje que también está ligado a las Islas Canarias, que es sobrino de José Clavijo, que es Rafael Clavijo Fernández de Socas. Es un marino que está justo en ese momento, da la casualidad que está ocupando un poco la comandancia del puerto de La Coruña, el que se encarga de los buques correo que están saliendo desde La Coruña a las Antillas y a la costa de Cumaná. Y bueno, es un poco el que prepara el barco para alojar el laboratorio que va a disponer Humboldt en ese barco, que es la Pizarro, donde viajarán Alexander von Humboldt y su compañero M. Bonpland. En la salida de La Coruña se produce el 5 de junio de 1799 y es también interesante porque hace un recuerdo a un antecesor tocayo de él, Alejandro Malaspina, que había hecho un viaje de circunnavegación justo unos años antes y que había acabado en la prisión del castillo de San Antón de La Coruña, que aparece en la fotografía. Entonces, Humboldt, cuando está saliendo con la Pizarro del puerto de La Coruña, dice: todavía puedo oír los gemidos, o imagino, los gemidos del pobre Malaspina después de la obra tan importante que ha hecho desde el punto de vista científico, que luego quedará sepultado durante muchos años, ¿no? Aunque sus compañeros de la Marina van publicando a lo largo del siglo XIX, pero en realidad el conocimiento de la obra de Malaspina de manera global ha tardado muchísimos años en tenerse, pues como pasa siempre en la ciencia española, por los avatares de carácter político que interfieren demasiado en la actividad científica. Pone desde ahí en el diario se puede seguir su rumbo hacia las Islas Canarias, el mundo insular subtropical que a él le va a emocionar. De hecho, ya digo, desde el punto de vista narrativo es curiosísimo cómo se produce un cambio espectacular en sus descripciones. De unas descripciones tan sencillas como: pasé por Almansa, estamos a tal altura, tal longitud, latitud, hay roca caliza mezclada con sulfatos, a el Valle de la Orotava es lo más bonito que existe en la naturaleza, el mundo subtropical que me emociona, en fin, unas descripciones impresionantes que luego mantendrán el discurso del viaje americano. O sea que es como: he llegado a otro mundo, ¿no? He salido ya de Europa, de esa Europa más cuadriculada, más que conozco más, a un mundo subtropical que no conozco, ¿no? El 16 de junio llega a La Graciosa. Os he puesto ahí la cita de cómo llega y cómo
De todas maneras, es bastante divertido en cierta medida el que él piensa que ha llegado, él y los marinos que conducen el barco, piensan que han llegado a Lanzarote y parece, según describen, que lo primero que ven es a un hombre que es un pescador que les ve y sale corriendo a esconderse y, bueno, logran atraerle, pues, diciendo que no le van a hacer nada y tal, que es un pobre pescador que está allí que les dice que allí no vive nadie y que aquello no es Lanzarote, que es la Graciosa, ¿no? Y después lo que descubren ellos que no están en Lanzarote, sino la Graciosa y que tienen que pasar con un pequeño canal para llegar a la isla de Lanzarote, ¿no? Hay pequeñas descripciones que ya publiqué en el libro al que se hizo alusión antes, en Sentir y Medir, sobre las pequeñas islotes que hay cerca, ¿no? de la Graciosa, y bueno, un poco las reflexiones que él hace comparándolas, pues él siempre compara con todo, es como un comparatista absoluto, entonces llega a comparar las elevaciones de la Graciosa y de Lanzarote, las elevaciones volcánicas, con los territorios volcánicos de una zona de Francia y de Bohemia. O sea que dice, bueno, esto es muy parecido a las formaciones de trap de Bohemia y de una zona central de Francia, ¿no? Pero bueno, siempre tiene como algún punto de comparación. Entre Alegracia y Montaña Clara, en estos días, él habla en el diario del hallazgo y la descripción del Fucus vitifolius. Esto, os he puesto este cuadrito porque aparece, yo no sé si será el original, pero vamos, lo encontré, que lo tiene una universidad norteamericana y probablemente, claro, que tenga el grabado y una foto o un grabado del propio Humboldt es más normal, pero bueno, aparece al lado el dibujo supuestamente original de la misma planta, que no he podido verificar si es una copia o realmente es que tiene el original, que todo podría ser porque las universidades americanas, como sabéis, pues tienen bastante poderío económico y podría ser que tengan el original de esta planta en concreto. Luego, por otro lado, como comentaba con el profesor Arnoldo Santos, tenía una referencia vaga, yo no recuerdo, él dice que ya lo había publicado, puede ser, pues ya uno va perdiendo la cabeza, a las plantas canarias que aparecían en el manuscrito de Humboldt y de Bonpland, pero realmente son probablemente de Bonpland. Y bueno, haciendo ahora, precisamente antes de venir a esta charla, una pequeña indagación en el Museo de Historia Natural de París, bueno, pues efectivamente en el herbario de Bonpland, en el Journal Botanique de Bonpland, aparece una lista con números hasta 16, en la que a partir del 3, bueno, pues son plantas que empieza a recoger en la Graciosa, en Lanzarote, y luego algunas en la isla de Tenerife. Son poquitas, pero bueno, tienen la gracia y la frescura de que están, digamos, descritas por primera vez en este Journal Botanique de Bonpland. Bueno, creo que pueden tener un cierto interés, por lo menos para los historiadores de la botánica. En la descripción de Lanzarote, pues bueno, aquí he hecho un pequeño apunte de lo que él dice, ¿no? Bueno, siempre habla de que él considera que tiene una civilización más avanzada, se basa mucho en los historiadores canarios, o sea, él ha leído mucho a los historiadores canarios, entonces, bueno, por ejemplo, le choca, y él dice, ¿no?, que las construcciones están hechas con piedra sillar, a diferencia de otras islas donde no era así. Sí, lo compara con los guanches de Tenerife, que dice que era una civilización un poquito más primitiva de alguna manera. Habla, aquí no lo he puesto, pero también habla de un sistema matrilineal en la isla de Lanzarote y la importancia que tenía la mujer dentro de las familias de Lanzarote, que era algo que también a él le chocaba. Y luego, por supuesto, como le pasa en todas las islas, la importancia del mundo volcánico. Humboldt se había formado en la escuela que os he dicho antes de Freiberg en Alemania. El catedrático más importante de esa escuela era Abraham Werner, que era un catedrático que postulaba en sus teorías, muy importante en toda Europa, que era el agua el principal agente de modificación de la corteza terrestre. Esto era resumiendo mucho la teoría de Werner. Había otros geólogos que, por el contrario, hablaban de que las fuerzas telúricas y los volcanes tenían que tener también mucha importancia en esto, pero bueno, él en realidad llega hasta Tenerife y a las Islas Canarias de Lanzarote formado más bien en la primera escuela, y es aquí donde yo creo que luego, con el refuerzo de lo que ve en la cadena volcánica de Ecuador, de Quito, pero lo ve por primera vez aquí, donde se da cuenta de la importancia que tiene el mundo volcánico en la modelación de
de lo que es la Tierra, ¿no? La corteza terrestre y la geología terrestre, ¿no? Entonces, bueno, esto quizás es una de las aportaciones que empieza a hacer Humboldt en su paso por las Islas Canarias. Bueno, llega a Tenerife, que como la denomina mi amigo y colega alemán Ottmar Ette, le llama la Isla Mundo, quizá porque recoge o sintetiza para él un poco lo que serían las Islas Canarias, incluso el mundo geológico y vegetal y natural de las Canarias en una sola isla, por las variaciones que hay y también por la sorpresa para él, como a todos los naturalistas de la época, del imponente Teide, ¿no? Que todo el mundo quiere escalar, quiere medir, quiere subir, y queda también como una especie de proeza atlética, además de la científica, ¿no? Algo que luego intentará repetir de manera mayor en el Chimborazo, que se convierte como en el gran símbolo de Humboldt, y si os fijáis en muchos retratos aparece con el Chimborazo detrás y siempre está como muy orgulloso de su hazaña científica, pero también deportiva, de haber subido a una montaña que en ese momento se pensaba que era la más alta del mundo, lo cual le produjo luego una gran decepción cuando se empezaron a describir las montañas del Himalaya y descubrió que su montaña era pequeñita al lado de las del Himalaya, ¿no? Pero bueno, eso es más anecdótico. El itinerario de Humboldt luego por Tenerife, pues como lo podéis ver aquí, como va por la costa norte, va por Tacoronte, hasta llegar luego por el valle, llega por la Orotava, que le fascina. Todo el valle de la Orotava está descrito de una manera, como he dicho, fascinante. En la Orotava se le recuerda con muchísimo cariño, quizá uno de los sitios más humboldtianos que hay en las Islas Canarias, ¿no? Desde el valle que tiene el mirador de Humboldt y luego la casa donde hay un busto del propio Alexander von Humboldt, y es un sitio pues como muy marcado por la presencia del sabio alemán, ¿no? Su visita al San Cristóbal de la Laguna, que también describirá pues eso como una ciudad de carácter casi colonial, muy bonita, y que de hecho da luego en gran medida la pauta urbanística para muchas ciudades americanas, y también la característica geográfica que tiene de su frescura por la altitud y todo esto, que también él comenta de manera bastante detallada, igual que su visita al Jardín Botánico de la Orotava, que él considera pues, que es como un puente biológico entre el viejo y el nuevo mundo, y que elogia por haberse situado en esta parte del mundo. Por supuesto, aparecerá descrito y aparece en sus publicaciones el drago de la Orotava como otro de los símbolos, el gran símbolo vegetal de las Islas Canarias, aunque él habla de que hay en otras islas de la Macaronesia pues también existe este drago, que según él seguramente procede de tierras orientales, pero que se ha adaptado perfectamente a estas islas macaronésicas y que constituyen pues, un símbolo, en el caso de Tenerife, pues un símbolo de la isla, ¿no? Visita el drago, los jardines de Franchi, y la subida al pico de Tenerife, que publica este grabado, que es un poco raro, la verdad, pero bueno, donde llega a decir esto que os he puesto debajo, dice: sentíamos abandonar este lugar solitario, ese sitio en el que la naturaleza se muestra en toda su majestad. Impresiona muchísimo y, como os he dicho, quizás el primer impacto de ese mundo volcánico antes de enfrentarse al Cotopaxi, al Chimborazo, al Tungurahua, toda la cadena de volcanes ecuatorianos. La medida del Teide, que ya me han dicho que hay un error, uno de los presentes, que saben mucho más que yo de matemáticas, parece que lo copia mal de las medidas que había hecho el sabio Borda, y bueno, esto lo tiene entre sus apuntes, pero bueno, como digo, parece que tiene un error de cálculo, según el profesor García Cruz. Y luego también es conocido porque lo publica en su Atlas. O sea, siempre conocemos, digamos, la geografía de las plantas a través de ese gran cuadro del Chimborazo que os pondré, que es el más conocido, donde dicen, bueno, pues está en la estratificación de las plantas según las alturas, incluso los animales, los posibles cultivos según la altitud, pero menos conocido, aunque el Atlas del viaje en ese Atlas publica este cuadro físico de las Islas Canarias, que en realidad ya lo hace con información de su amigo von Buch, que también visita la isla de Tenerife unos años después y le da mucha información de carácter geológico y botánico. No es tan conocido porque incluso, a mí me resultó muy chocante haciendo la investigación, porque este Atlas, al menos en la península, no sé en Canarias, que no lo he investigado, en la península no existe ninguna biblioteca. Yo dispongo de una copia hecha en la Biblioteca Nacional de Chile, pero en España pues no lo había logrado ver.
Entonces, bueno, pero aparece, entonces deberíamos ser más conscientes también de la importancia que tuvo para la obra del viaje canario americano de Alexander von Humboldt, ¿no? Esto le he llamado a la sombra del volcán por el interés que él tiene. Contacta, como sabéis, con varias familias de origen extranjero en el Valle de la Orotava, el sitio Litre, donde actualmente, como he dicho, hay un busto dedicado a él. La familia Cologan, que también es muy conocida en el puerto, pues también le ofrece sus servicios. Bueno, le acompañan varios sabios extranjeros en la subida al Teide y, bueno, él siempre recordará esto como un momento esencial y, de hecho, a lo largo de la obra, si uno hace con un buscador una búsqueda de las referencias al Teide, por ejemplo, aparecen a lo largo de bastantes de sus obras, siempre en su afán comparatista, aparece muchas veces el Teide nombrado como uno de los sitios de referencia, siempre. Bueno, el viaje a América se produce ya en el 25 de junio de 1799, la salida de Santa Cruz de Tenerife. Y, como digo, quizá los dos hitos más importantes de este viaje canario serían, bajo mi punto de vista, la importancia que le da al vulcanismo y luego un poco los prolegómenos de lo que sería la geografía de las plantas. La ruta americana de Humboldt, bueno, pues aquí está muy simplificada, pero bueno, el viaje americano. El viaje americano, que también os quería poner esto porque, bueno, aunque uno no sabe, claro, uno piensa en lo que es un viaje actual, ¿no? Te vas tranquilamente en avión y te pones de una manera relativamente cómoda por los distintos países, pero aquí la verdad es que cuando ve uno las descripciones realmente llevan una recua de mulas enorme, iban acompañados de indios que llevaban las cajas con los herbarios de botánica, los animales disecados, las cartas, en fin, era una cosa bastante complicada. Bueno, cuando llega a territorio venezolano, uno de los descubrimientos que se le achaca, digo que se le achaca porque en realidad esto ya se conocía por los misioneros españoles, era el canal Casiquiare, que une la cuenca del Orinoco y la del Amazonas, pero bueno, realmente, claro, el que lo da a conocer al mundo europeo es él. Sobre esto también quiero hacer el apunte de que siempre, claro, hay veces que se le acusa desde algunas partes de la historiografía de decir, bueno, es que realmente copiaba todo, copiaba bastante. Entonces, bueno, es verdad que él, por esa generosidad que tuvo el gobierno español con él, pudo entrar a todos los archivos, disponer de toda la documentación y de las obras científicas que habían generado tanto los científicos ilustrados españoles peninsulares como los criollos, ¿no? Entonces eso le da ciertas ventajas y luego, sobre todo, que es muy hábil a la hora de hacer la síntesis de su obra científica y darla a conocer al mundo europeo. Entonces, desde ese punto de vista, claro, el Casiquiare se conocía, los indígenas por supuesto que lo conocían y lo utilizaban para moverse entre la cuenca amazónica y la cuenca del Orinoco. Los jesuitas españoles y centroeuropeos también lo conocían, pero bueno, no hay descripciones, digamos, más científicas y él sí hace cartografía de todo esto, estas cuencas, tanto del Orinoco como del Amazonas. Se conservan sus dibujos también zoológicos en Berlín, que también hay que desmentir un poco la idea que algunos historiadores alemanes dicen, no, dibujaba estupendamente porque se había formado en una academia de dibujo. Yo sinceramente creo que no. O sea, se había formado en una academia de dibujo, pero dibujaba tan mal como yo. Y la muestra es esto que hay aquí, pues si son como perfiles de un pez o de un monito, pero realmente el acabado final sobre ese esquema se hacía comparando con otras obras de zoología y lo hacían pintores alemanes y franceses e italianos profesionales. Entonces realmente, claro, cuando uno ve, bueno, a la izquierda se ve poco. El esquema del monito que tenéis luego acabado en el centro y claro, pues es como un pequeño bosquejo que luego realmente pues tiene que haber un pintor profesional que lo pueda acabar. Bueno, él hace una gran recolección, sobre todo suponemos que por mano de Bonpland, de las plantas de la selva. Se fija también en aspectos antropológicos como los indios del Orinoco y del Amazonas. Llega a hacer algunas observaciones, algunas que son bonitas, como esta, cuando habla de un poema que le dedica a un amigo suyo, Ernesto Curtius, a un loro, y es algo un poco que estremece un poquito, porque él habla de que ese loro ha aprendido el idioma de una tribu de los atures, que es el único que la habla porque los atures han desaparecido, se han exterminado, y entonces por eso termina diciendo, nadie ha visto sin estremecerse el loro de los atures, porque claro, habla una lengua que ya nadie entiende, ¿no? Pero que él ha conservado mientras viva el loro, ¿no? Entonces hay como una
un interés no solo por el conocimiento de la naturaleza, sino también por esto que digo, la supervivencia de los pueblos indígenas de América. Bueno, estos son ya observaciones más concretas. Hace un viaje a Cuba bastante interesante. Quizá del viaje a Cuba solo destacaría que hace unas primeras investigaciones de carácter geológico y botánico. Lo más interesante es que, a pesar de que se mueve con la élite azucarera cubana, luego publica en 1826 un ensayo político sobre la isla de Cuba, donde hace una crítica feroz de la esclavitud. Hasta tal punto que el libro es prohibido en la isla de Cuba, se prohíbe su circulación, y en la edición norteamericana el capítulo de la esclavitud lo elimina. O sea, se traduce al inglés, pero ese capítulo queda eliminado porque todavía está la esclavitud en el sur de Estados Unidos. Entonces, quizá en este será lo más interesante. En Nueva Granada conoce a José Celestino Mutis, que es un médico gaditano español que dirige ahí una gran expedición, del que aprende sobre todo lo que es la iconografía botánica, aprende cómo representar el mundo vegetal, de manera que casi es innecesario tener que hacer la descripción taxonómica. Es una idea un poco iconográfica que tiene Mutis, que ha aprendido de otro francés, de Adamson, y de manera que estas colecciones de Mutis todavía se conservan en el Real Jardín Botánico de Madrid, son miles de láminas de plantas y que se conservan de manera impresionante, están coloreadas con tintes naturales, porque él crea una escuela de dibujo con niños colombianos y ecuatorianos, bueno, que eran neogranadinos entonces, que aprenden a dibujar y a colorear las plantas con esos tintes naturales que se han conservado perfectamente. Bueno, llega al mundo de los volcanes ecuatorianos, el mundo Inca y Lima, que no es lo que más le gusta. De hecho, la historiografía peruana no es muy benevolente con él porque no es muy filo peruano, sino todo lo contrario. Y es muy importante esto, la geografía de las plantas, que os había hablado antes en el caso de Tenerife. Bueno, hace ese pequeño bosquejo que tenéis en la parte superior, que se conserva en el Museo Nacional de Colombia, y es el dibujo original de él, donde da las pautas, aparecen ahí el manuscrito, da las pautas de cómo debía dibujarse y colorearse. El resultado es el bonito, el que está aquí en esta parte, donde aparece todo de manera, claro, ya lo ha hecho un pintor y aparece pues el Cotopaxi, el Chimborazo y los niveles de vegetación de las plantas de esta cadena de volcanes ecuatorianos. Y es lo que acompañará luego a su geografía de las plantas. Esta nueva forma de representación es muy interesante porque lo que hace es que coloca ese Chimborazo y el Cotopaxi en la imagen central y en los laterales va poniendo una serie de variables que no se podían combinar de otra manera, que probablemente en la actualidad hubiera utilizado un ordenador o un sistema multifactorial para poderlo representar, pero en ese momento lo que se le ocurre es hacer este esquema con las plantas y luego por alturas pues, integrar una serie de variables que no podía integrar de otra manera. La aplicación al estudio, esto ya es como curiosidad, ya que estamos en un ciclo además que se aloja dentro de la Fundación de la Biosfera, es que en el 2012 los estudios de Alexander von Humboldt en el Chimborazo se han utilizado para ver el cambio climático. Entonces se han hecho estudios en donde se ha visto cómo han cambiado los niveles de las nieves perpetuas del Chimborazo y cómo han cambiado los niveles de vegetación. Entonces, con ese estudio comparado se puede ver el efecto del cambio climático, en este caso en el Chimborazo, y quizá los botánicos canarios se atrevan a hacerlo en el Teide. El último sitio importante, importante y el más importante quizá para Humboldt, que incluso estuvo dudando si quedarse a vivir en Nueva España, lo que hoy es México, fue su viaje a Nueva España. Es un viaje muy interesante porque considera que la Ciudad de México es tan importante en ese momento como cualquier ciudad europea, dispone de una buena universidad, la Escuela de Minas la compara con la Escuela de Freiberg, está ahí ya dando clases Fausto de Lúyar, dará clases el propio Humboldt, da clases Andrés Manuel del Río, o sea, dos descubridores de elementos químicos de la tabla periódica se concentran en ese momento con Humboldt en esa escuela de minería de la Ciudad de México. O sea, para que veáis un poco la importancia. Se encuentra con el mundo arqueológico y artístico prehispánico, y es uno de los primeros que da a conocerlo. Hace también un sistema de representación geológica para acompañar a la obra que Andrés Manuel del Río está publicando en México, en la Escuela de Minería,
Entonces, para ayudar a la representación geológica, estudia los volcanes mexicanos, continuación de lo que había hecho ya en Canarias y en Ecuador, y publica, de la misma manera que había publicado el ensayo sobre la isla de Cuba, publica un ensayo político sobre la Nueva España, donde habla de las características sociales, económicas, la importancia de la minería, de la explotación de la plata, las plantas mexicanas, los animales, la propia geografía en general, y de alguna manera es un nuevo modelo de estudio geográfico del que establece para el mundo americano. Y quizás un poco en el punto final llega a conocer a Jefferson, al presidente Jefferson. Es un interés que él tiene muy personal. Hay algunos mexicanos que le acusan de haberle dado documentación y cartografía a Jefferson que luego sirvió para la invasión del territorio mexicano, pero esto bueno, es un poco incomprobable. Que pusiera a su disposición o que compartiera el conocimiento es bastante posible, porque él se consideraba un sabio cosmopolita y compartía esa información y la publicaba, o sea que no es posible, pero bueno. Y el fin del viaje y la vuelta a Francia, que hace en 1804, yo siempre digo que fue más habilidoso que Malaspina y por eso no acabó en la cárcel, porque por sus ideas políticas también, claro, cambia mucho la vuelta, hubiera vuelto a una España mucho más inestable, y de hecho su última comunicación con la monarquía española se produce un año después, cuando él va a visitar a su hermano Wilhelm, que es embajador en el Vaticano, y desde Roma escribe una carta que hemos encontrado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde le dice que le envía los primeros resultados de su viaje, que es un fascículo de las plantas equinocciales que se conservan en el Palacio Real de Madrid, firmado por él, Aimé Bonpland y Carlos Montúfar, que es un ecuatoriano que les acompañará en el viaje, en la subida al Chimborazo y en el viaje hasta Francia. Esto sería un poco lo que os estoy contando, el envío de ese primer fruto a Carlos IV, que de alguna manera cierra el ciclo hispánico de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, como se sabe, vivió muchísimo tiempo en París, se gasta su fortuna personal en esas ediciones monumentales que él hace, hasta el punto que en 1827 tiene una reclamación del rey de Prusia y su propia escasa fortuna le hace trasladarse a Berlín, que él consideraba pues, un poblachón al lado de París, que consideraba la ciudad cosmopolita, donde había que publicar, la lengua franca era el francés, no el alemán ni el inglés, y bueno, sufriendo aún así, pues se tiene que trasladar a Berlín, de donde solo saldrá en algún momento para hacer un viaje, bueno, no voy a entrar a Asia Central, que también es muy interesante, ya en una edad mucho más madura, pero que tampoco es de tanta relevancia científica como el viaje americano. Quizá el gran legado que nos hace es su última obra, que es El Cosmos, que no llega a terminar. De hecho, deja un tomo que se ha publicado en la versión española con una nueva traducción, porque es un pequeño tomo póstumo del Cosmos, que es la descripción física del mundo, donde él intenta de alguna manera establecer un estudio mucho más global de lo que es la Tierra, su naturaleza, el globo, sus relaciones con la atmósfera, la preocupación que él tiene con la meteorología, que logra que se creen redes de estudios de la meteorología globales, las corrientes oceánicas, en fin, ya buscando de alguna manera lo que sería el estudio global de la Tierra, como algo en un sistema en el que todo se interrelaciona, lo vegetal con lo animal, con lo atmosférico, con lo geológico, de alguna forma eso forma un solo sistema y no es algo fragmentario que haya que estudiar de manera, como se decía en la ilustración, analítica, pero independiente y no de manera global y mucho más comparada como a él le gustaba. Él termina, este es un cuadro muy famoso donde se le ve en sus últimos años, vive 90 años, y donde se le ve en su biblioteca, pues ya muy mayor, terminando probablemente el Cosmos con el que nos despedimos. Muchas gracias.